Estás escuchando la homilía del día desde Magdala, Tierra Santa. Después de haberse saciado los 5,000 hombres, Jesús enseguida apremió a los discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran hacia la orilla de Betsaida, mientras él despedía a la gente. Y después de despedirse de ellos, se retiró al monte a orar. Llegada la noche, la barca estaba en mitad del mar y Jesús solo en tierra. Viéndolos fatigados de remar, porque tenían viento contrario, a eso de la 4ª vigilia de la madrugada, fue hacia ellos andando sobre el mar e hizo ademán de pasar de largo. Ellos, viéndolo andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y dieron un grito, porque todos lo vieron y se asustaron. Pero él habló enseguida con ellos y les dijo: «Ánimo, soy yo, no tengáis miedo». Entró en la barca con ellos y amainó el viento. Ellos estaban en el colmo del estupor, pues no habían comprendido lo de los panes, porque tenían la mente embotada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en primer lugar decirles que hoy tenemos un día como para este Evangelio. Desde esta mañana que salí a hacer mi meditación había viento y lluvia, y así a rachas durante todo el día hemos tenido un día precioso, pero un poco complicado por el viento y la lluvia. Probablemente un día perfecto para meditar este pasaje del Evangelio y pensar en ese viento, en esa noche, en esa fatiga de esos apóstoles, de esos discípulos que de repente ven a Jesús caminando a medianoche en el mar y con toda razón se asustan. Yo creo que nunca antes, jamás habían visto ni imaginado siquiera poder ver a alguien caminando en el mar en la noche. Quiero seguir comentando la primera lectura de San Juan porque hoy llega a un tema que me parece particularmente importante. En primer lugar, inicia la lectura de hoy dando por supuesto que escuchamos o leímos la de ayer y la de antier. Porque dice, queridos hermanos, si Dios nos amó de esta manera, ¿de cuál manera? Dios nos amó de esta manera mandándonos a su Hijo y amándonos sin ninguna condición ni premisa de nada. Esa es la manera como Dios nos amó. Nadie tuvo ningún mérito previo antes de recibir todo el amor de Dios, que es el ser mismo. Entonces, esa es la manera como Dios nos amó. Y dice la lectura de hoy fundamentalmente dos ideas, al menos yo lo he querido sintetizar así. Primero, si Dios está presente, no lo vamos a ver a Él, pero vamos a notar su presencia. Ya habíamos hablado de esto ayer, pero hoy insiste San Juan. Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él. Dios es amor, y quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en Él. Hay una simbiosis. Simbiosis significa compartir la vida. Hay una simbiosis entre Dios y la persona que vive en el amor, es decir, que cumple los mandamientos de Dios. Qué hermoso y qué necesario en nuestro mundo
encontrar esos ambientes donde se respira amor, donde se respira dignidad, donde se respira respeto. Y esos ambientes no son necesariamente o directamente ambientes de iglesia, y más aún, ojalá que no lo sean, porque los ambientes de iglesia por definición tienen que ser así o tendrían que ser así. Hay que encontrar esto en la fábrica, en el negocio, en el autobús, en el avión, en la playa, en el restaurante. Qué hermoso cuando uno va a un lugar cualquiera que sea y es tratado por una persona y uno siente que hay amor, uno siente que hay respeto, uno siente que hay dignidad humana, que hay calidez. No recuerdo ahora, se me viene a la mente mientras les hablo, pero hay una empresa americana importante, no sé cuál es, no quiero hacer promoción de nadie, donde la clave del éxito de esa gran empresa, y es una de esas grandes cadenas multinacionales, es que el dueño, el fundador de la empresa, educó a todo su personal a pensar siempre que van a servir, a decir y a pensar: yo amo a esta persona, yo le sirvo por amor, yo le tomo la orden porque la amo. Y entonces estos empleados, haciendo este ejercicio constantemente, han logrado crear un ambiente donde se nota que hay un amor, que hay un cuidado, que hay un cariño, que hay una atención que va más allá del negocio. El segundo tema no es menos importante. Tenemos que dar no uno, sino 1000 pasos atrás e ir al Génesis. Cuando Adán y Eva pecan y comen de la fruta prohibida del árbol que Dios les prohibió comer, se esconden. Y Dios nuestro Señor sale a pasear, como solía hacer en la tarde, salía a pasear por el paraíso y le dice a Adán: tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Fíjense bien la expresión de Adán: tuve miedo. Antes vivían en el amor, antes vivían en la intimidad con Dios, en la familiaridad con Dios, convivían con Él. Dios les había encomendado toda la creación y vivían felices, encantados en esa armonía, en ese amor. Cuando desobedecen a Dios, se introduce el miedo. Lo opuesto del amor es el miedo, no, como algunos piensan, el desamor. Yo creo que entre el amor y el miedo, el desamor está como a la mitad. Hay una cosa peor que el desamor: el miedo, el temor. Y aquí hoy, en la primera lectura, termina con 2 reflexiones, sobre todo la última. Dice: no hay temor en el amor. El que ama a Dios no le puede tener miedo, sino que el amor perfecto expulsa el temor, porque el temor tiene que ver con el castigo. Quien teme no ha llegado a la plenitud en el amor. Alguno se puede preguntar:
lo hemos hecho ya y lo hemos dicho ya más de una vez. ¿Cómo es posible que haya un don del Espíritu Santo que se llame el santo temor de Dios? Parece una contradicción. Explica Santo Tomás de Aquino que hay diversos grados o diversos tipos de temor. Entonces, hablamos de temor, pero se puede usar con diversos significados. Y Santo Tomás aclara sobre todo dos tipos de temor. Dice, el temor servil, que es miedo, y el temor filial, que es una expresión del amor. Y explica, el siervo teme al castigo, el siervo no tiene parte en los bienes de su señor, el siervo está alejado, segregado. Teme porque o cumple o no cumple, no tiene otra perspectiva. El hijo sí tiene más perspectivas, y el hijo que ama a su padre teme ofenderlo, teme disgustarlo, teme desobedecerle, teme apartarse de él. ¿Quién de nosotros que ama a su padre o a su madre no teme el día en que sus padres ya no estarán? ¿Quién de nosotros no teme que su padre o su madre se le enferme, o tenga una desgracia, o tenga un accidente, una caída, un algo? Por supuesto que lo tememos. ¿Por qué? Por el amor que les tenemos. Pues bien, queridos hermanos, hoy Dios nuestro Señor, a través del apóstol San Juan, en esta carta nos está invitando a una confianza total. Si Dios es amor, si Dios me ha amado sin ningún requisito, sin ninguna condición, si Dios me ha amado mandándome a su propio Hijo, si Dios me ha amado dándome su Espíritu, dándome la vida, todo lo que hemos leído en esta carta, ¿dónde puede caber el miedo a Dios? No hay lugar para el miedo. Y entonces nuestra conciencia tiene que vivir en la confianza. Es muy importante, y a veces tenemos que analizarnos, tenemos que discernir si no se nos ha introducido por ahí algún resquicio de nuestra alma, por algún motivo, algún tipo de relación con Dios que no sea ese amor santo, amor perfecto, amor desinteresado, amor filial, amor delicado. Pidámoselo a Dios, hagamos un examen de conciencia, que veamos cómo es nuestro amor hacia Dios. El Evangelio de hoy no hace nada más que poner en escena eso. Los discípulos se asustan, temen de ver a Jesús caminando en las aguas. ¿Por qué? Porque no lo han reconocido. Creen que es un fantasma. Yo no sé qué son los fantasmas ni cómo sean, nunca he visto uno, espero no verlo. Pero esto dice claramente el evangelista, creían que era un fantasma, claro, caminando sobre las aguas a medianoche, algo extraordinario, rarísimo, por supuesto que se asustaron. Cuando lo reconocen, lo meten con ellos en la barca y dice, amainó el viento, llegó la paz externa, la paz interna, lo reconocieron. Entró en la barca con ellos lo subieron a la barca y amainó el viento. Vamos a pedirle a Dios que amaine los vientos que nos rodean. Hoy tenemos vientos por aquí bastante serios,
y que no le tengamos a Dios ningún miedo por ningún motivo. Al contrario, ese santo temor de Dios, por lo cual jamás quisiéramos ofender a Dios, ni en cosas pequeñas ni en cosas grandes, en nada, sino vivir siempre en su gracia y en su misericordia. Que así sea. Muchas gracias por escucharnos. Si quieres conocer más acerca de Magdala, síguenos en YouTube y Facebook.